Muy buenas noches, qué bendición es estar en la casa de nuestro amado Dios, dándole gracias a Él por esta oportunidad que Él nos da. Le damos la bienvenida a cada uno de los que están acá y de igual forma le damos la bienvenida a los que nos ven en Facebook y YouTube. Es una bendición contar con estos seminarios. Estos seminarios se han estado llevando a cabo desde el 2015 y este es el seminario octavo. Así que queremos darle gracias a Dios por esa oportunidad. Y también recordarles que Dios ha sido fiel con nosotros. A pesar de la pandemia, nosotros también tuvimos la oportunidad de tener los seminarios para que cada uno de nosotros aprendiera cada vez más. Les voy a hacer un poco de historia. Los seminarios de Iglesia de Nazaret. En el 2015, el tema fue cómo entrar a la presencia de Dios y así cada año nosotros hemos tenido los seminarios en el mes de noviembre. Gracias a Dios y también gracias a cada uno de ustedes por sus ofrendas, el seminario no tiene ningún costo. El seminario, su material y todo, pues Dios ha proveído para eso y le queremos dar siempre la honra y la gloria a nuestro amado Dios. También así les queremos recordar que el seminario se estará subiendo en las plataformas de la iglesia a partir de las 9 de la noche y esto lo podrá ver usted hasta el 22 de noviembre. Si se le olvidó apuntar algo, pues ahí va a tener la oportunidad de ver y poder de nuevo tener esa observación. Bueno, también así queremos agradecerle a Dios y vamos a tener una oración, pero antes les quiero leer un versículo de la Biblia y es Mateo 6:33 y dice así: más bien buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estar delante de ti. Gracias, Padre Santo, porque venimos sin ninguna novedad. Y gracias, Padre Santo, porque has sido fiel con cada uno de nosotros. Gracias te damos por este seminario que hoy empezamos, Padre Santo. Y queremos agradecerte, mi Dios, por ser fiel con cada uno de nosotros. También así, Señor, te queremos pedir que quites cualquier barrera, cualquier interrupción que pueda impedir que cada uno de nosotros podamos escuchar tu palabra por medio de nuestro pastor. Estos 4 días, Señor, queremos que sean de mucha bendición para cada uno de nosotros, Señor, y que podamos seguir aprendiendo. Gracias por este tiempo, Señor, y te queremos dar la honra y la gloria a ti en todo tiempo, Señor. Amén. Estamos convencidos de que Jesús es suficiente para nuestras necesidades espirituales. Quizás se puede hacer la pregunta de diferente manera. ¿Nos hemos envuelto nosotros o nos hemos visto en algún momento o quizás hoy en día buscando alguna llave, alguna bendición, algún secreto, alguna actividad religiosa, como la penitencia, el servicio en un ministerio, una experiencia emocional, espiritual, una segunda bendición, más estudio bíblico, más conciertos, más programas novedosos, más retiros, más conferencias, más ayunos, buscando algo para que nos satisfaga, para encontrar la satisfacción espiritual? Si es así, Cristo no es suficiente. Y lo que queremos ver esta semana es que Cristo es suficiente para nuestras necesidades espirituales, para tener ese gozo pleno, esa satisfacción plena. Y por eso vamos a ver este tema. Y nos vamos a basar en los 2 primeros capítulos del libro de Colosenses, porque allí había un problema que es el mismo de hoy en día entre los cristianos. Lo que pasa es que hoy está empaquetado con otros nombres. Pero allí ya estaba ese problema y Pablo lo ataca, a pesar de que Pablo nunca fue a la iglesia de Colosas cuando escribe esta carta. Pero habían mezclas, herejías que se estaban enseñando en la iglesia. Claro, Cristo era el Salvador de ellos predicaban a Cristo, pero había que agregarle algo más.
una experiencia mística, emocional en alguna iglesia, ir a tal retiro, hay que escuchar a tal concierto, o hay que hacer esto, o hay que aislarse de algunas actividades en este mundo para ser más cristiano, a irse a un convento. Hoy en día encontramos las mismas situaciones que Pablo confrontó en la iglesia en Colosas. Y Pablo va a enseñar en este libro de Colosenses, como en ningún otro libro del Nuevo Testamento, la supremacía de Cristo. Claro, ellos creían en Cristo, predicaban a Cristo, pero había un problema, lo habían destronado. O sea que le habían quitado la supremacía. Era Cristo más otras cosas, pero Cristo quiere estar en el trono para que con convencimiento digamos, Cristo es más que suficiente o Cristo es suficiente. Y esta canción que cantamos recién, último, es el canto lema de esta semana. La vamos a cantar todas las noches. Y que cada vez que pasen estas noches, cada vez más convencidos podamos decir, Él es más que suficiente. Él es supremo. Él tiene todo dominio y toda influencia. Por eso Pablo escribe que Jesús es la máxima autoridad y capaz de satisfacer espiritualmente al creyente. Por eso el libro de Colosenses. Y vamos a ver algunas cosas que Pablo habla en este libro. Lo interesante es que en este libro al Espíritu Santo se lo menciona solo una vez. Y no significa que el Espíritu Santo no está presente, porque es quien está indicando o guiando a Pablo a escribir, ¿no es cierto? Él está escribiendo por inspiración del Espíritu Santo. Pero solo se lo menciona una vez, lo cual nos lleva a una conclusión, que para que un cristiano esté satisfecho, no precisa una llenura especial, una llave especial, un secreto especial. No precisa tener una experiencia subjetiva, emocional, espiritual. ¿Por qué? Porque aquí Pablo se enfoca que lo que necesitamos es Cristo, conocerlo a Él, porque Él es el que llena. Así que, aunque el Espíritu Santo solo se lo menciona una vez, es quien guía a Pablo a escribir que Cristo es supremo. Y como en ningún otro libro del Nuevo Testamento, aquí se habla de quién es Jesucristo. Los que tienen su manual pueden ir, si quieren, a la página 7. Y aprovecho a decirles de que si algunos tienen el manual físico o digital y se pierde de algo para completar, hay muy poquito para completar, pero si se pierden o algo, escríbanos que con mucho gusto le pasamos todo el machote, dicen aquí. Le pasamos las respuestas y no tenga pena con eso, ¿ok? Cuando Pablo escribe este libro, lo notable es que Pablo está en una cárcel. En realidad es una casa, está preso en una casa. Y gracias a Dios muchos de nosotros conocemos las cárceles solo de visita. Pero estar encarcelado es otra historia. Y Pablo estaba encarcelado, aunque no era en una cárcel en este momento, era en una casa. Y él mismo dice en 2 Corintios 11:23, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. Pablo ha estado preso, hermanos, en Filipos, él ha estado preso en Jerusalén, él ha estado preso también en Roma. El primer encarcelamiento de él fue en Roma, esperando la acusación en una casa que habían alquilado. Y por eso dice Hechos de los Apóstoles 28:30, durante 2 años completos, que él permaneció en una casa alquilada y podía recibir a la gente que iba a verlo. Esa era la ventaja que él tenía, que podía recibir a la gente estando en una casa alquilada, pero bajo custodia romana. Y allí, en ese lugar, sin libertad, es que Pablo escribe la carta a los de Éfeso, a los de Filipo, a los de Colosas y a Filemón. 4 tremendas cartas del Nuevo Testamento. Encarcelado. Gracias a Dios estaba en la cárcel.
porque si hubiese estado libre quizás no tendría el tiempo para escribir. Dios siempre hace sus cosas como Él las quiere, ¿no? Y cuando Pablo escribe aquí a Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, estando allí encarcelado en una casa en Roma, es más o menos en el año 60 al 62. Vamos a ver entonces hoy una introducción para entender por qué Pablo va a escribir lo que escribe y cuáles eran las herejías que habían en Colosas y cómo hoy se empaquetan en las iglesias de hoy en día con diferente nombre, pero las mismas herejías. Así que si alguien quiere, en su manual puede leer en la página 7 estos 2 primeros versículos de Colosenses, o pueden abrir su Biblia o allí en su teléfono, en Colosenses, que vamos a leer los 2 primeros versículos. Y de eso vamos a tratar el día de hoy. A los que están con el tiempo o esperan un bus, están con el tiempo justo, no se preocupen, yo tengo reloj aquí. Vamos a terminar a horario, ¿sí? Quédense tranquilos, relájense y disfruten de esta media hora que nos queda. Colosenses 1, 1 y 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, miren quién aparece allí. Y le dice 2 cosas a los de Colosas, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Ahora recuerden, Pablo está en una casa alquilada, preso, y le está escribiendo a una iglesia allí en Colosas que nunca conoció personalmente. El autor, como vemos aquí, es Pablo, el que escribió tantos libros en el Nuevo Testamento. Y en la página 9 ustedes tienen algo de la vida de Pablo. Su nombre antes era Saulo. Pablo nació en Tarso y por eso, Tarso es donde está Turquía hoy en día, ¿ok? Y por eso Pablo era ciudadano romano, ¿sí? Con todas las de la ley. Aparentemente era una persona con mucho dinero, la familia de él y él mismo. Eso dice en Hechos 22, algunas cosas de él. Bueno, obtiene un nuevo nombre cuando se convierte, ustedes saben, camino a Damasco, cuenta la Biblia en el libro de Hechos que él entregó su vida a Cristo y Dios le cambia el nombre Saulo por Pablo. Y no vamos a leerlo porque no hay tiempo para eso, pero era un hombre extremadamente religioso, seguidor, dice en el libro de Gálatas, de las tradiciones de sus antepasados. Y ustedes pueden leer de él en Gálatas capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 1. Él perseguía a la iglesia. Su tarea era, dice Gálatas 1:13, destruir a la iglesia. Eso es lo que dice él en Gálatas 1:13. Mi objetivo era destruir a la iglesia del Señor. Y luego se convierte a Cristo allí en Hechos capítulo del 9 en adelante se habla de él. Y es interesante porque en Hechos se cuenta su historia, que viajó en 3 grandes viajes misioneros. También habla eso en el libro de Hechos de los Apóstoles. Él escribió 13 libros del Nuevo Testamento. Si ustedes tienen un espacio para completar allí en la página 11, 13 libros del Nuevo Testamento. Y él persiguió mucho a los cristianos, llevó a preso a muchos cristianos, pero cuando él se convirtió, a él lo llevaron preso y él tuvo que sufrir mucho, ¿no es cierto? Golpeado, apedreado, en prisiones. Y también fue ejecutado por la fe, por seguir a Cristo, en Roma, en el año más o menos 67. Así que la carta a los colosenses la escriben entre el 60 y 62, que eran esos 2 años que estuvo preso. Y pocos años después él es ejecutado por el Imperio Romano. Allí en la página 11 hay un espacio, él escribió 13 libros del Nuevo Testamento. Ahora en Colosenses 1, del 1 al 2, dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús. La palabra apóstol, apostelo, en español significa enviado. No tiene nada que ver con las ideas de hoy en día de los que dicen ser apóstoles. Porque la palabra apóstol significa enviado. En el módulo 3 que vamos a enseñar a fin de mes, de los dones espirituales, ahí enseñamos el don de apóstol. El equivalente moderno es un misionero que va a un lugar a abrir brecha en un campo donde no se ha predicado. Un enviado
del Señor. Ese es el término bíblico de la palabra. Y dice Colosenses 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. Ahora, interesante su asistente cuando él escribe. Y los que tienen su manual pueden ir a la página 13. En Colosenses 1:1 dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Qué hace Timoteo ahí? En esa casa en Roma. Bueno, Timoteo era un gran ayudante de Pablo. De Timoteo podemos leer, miren, en los libros de, Primera Timoteo y Segunda Timoteo, ¿no? Que Pablo le escribe. Pero también de Timoteo leemos en Romanos, en Primera Corintios, en Segunda Corintios, en Filipenses, en los 2 libros de Tesalonicenses, en Filemón, en el libro de Hebreos. Aparece Timoteo en todos lados. Él era un fiel siervo o consiervo de Pablo. Timoteo tenía un papá griego y una mamá judía. Y la primera vez que aparece en la Biblia Timoteo, el primer texto que se lo menciona es en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Y de ahí para adelante casi en todos los libros. Y en Hechos 16 dice que la gente hablaba bien de Timoteo. Y por eso Pablo decidió llevárselo. Y lo circuncidó en un rito judío porque el papá era griego y Pablo estaba predicando también a judíos, aunque después a gentiles, ¿no? Pero la idea es que Pablo está aquí en esta casa alquilada escribiendo y Timoteo llega a visitarle. No es que Timoteo escribe la carta, aunque Colosenses 1 dice, Pablo, apóstol de Cristo por voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Pero Timoteo está visitando a Pablo y Pablo es el que escribe y Pablo va a enviar la carta con Timoteo a los de Colosas, a la iglesia. Ahora, algo interesante. ¿A quiénes les escribe Pablo? Allí en Colosenses 1:2 dice, a los santos y fieles, hermanos que están en Colosas. A los santos. Eso es una posición de todo creyente. ¿Sí? La posición espiritual de todo hijo o hija de Dios es santo, santa. Esa posición que todos los que somos cristianos la tenemos es real para todos los creyentes. Si nosotros tenemos, o la mayoría de los que estamos aquí, a Cristo en el corazón, no somos medio santos, santos y santas, ¿sí? Aunque algunos no se la crean. Eso es lo que Dios opina de nosotros. Y Pablo, cuando habla, por ejemplo, en la carta a Filipenses, en el capítulo 1, verso 1, les dice lo mismo. Ustedes son los santos. Cuando Pablo le escribe a esa iglesia carnal a esos hermanos inmaduros de Primera Corintios, Pablo les dice, ustedes son santos. O sea, todo hijo de Dios tiene esa posición espiritual, es un santo o una santa. Es una posición real para todos los creyentes. Cada creyente es declarado santo. Ahora Dios quiere que en la vida práctica vivamos como santos. Eso es otra cosa. Porque uno crece en la gracia, en la vida espiritual. Uno va creciendo a medida que pasa el tiempo. Esa es la santidad práctica. Pero la posición de todo hijo de Dios es santo, santa. En base a eso, tenemos que vivir santamente, ¿ok? Pero Dios nos declara santos y santas. Así que a la salida, cuando usted salude a alguien, dígale, hermano santo, nos vemos mañana. Hermana santa, nos vemos mañana. Algo interesante en este versículo 2, si quieren ir a la página 15, algo interesante que Pablo les dice, santos y fieles hermanos en Cristo. O sea que, y ahí está la palabra que hay que completar, espiritualmente están los creyentes de Colosas en
Cristo. Y todo hijo de Dios, hija de Dios también. Y Pablo les dice, santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas. O sea, espiritualmente estaban en Cristo. Físicamente. ¿Estaban dónde? En Colosas. Espiritualmente se encontraban en Cristo. Físicamente vivían en Colosas. Todos nosotros, con todos los creyentes de todo el mundo, nos movemos en esos dos reinos o en esas dos esferas. Todos nosotros nos movemos en dos mundos. Estamos en un lugar físico que puede ser Guatemala. Algunos que van a ver el programa, que han pedido el manual, se han inscrito de Xela, de otros lugares. Físicamente estamos en Guatemala, en Xela, en San Marcos, en otro país. Pero espiritualmente todos los creyentes estamos en Cristo. Vivimos con las obligaciones de este mundo, pero por encima con las obligaciones del Señor. Todos los creyentes tenemos un Colosas diferente. Vivimos en diferentes barrios, zonas, ciudades, pero todos estamos en Cristo. Ustedes en el manual, ya sea digital o en físico, tienen unos anexos al final y en la página 81, en la página 81, ahí está la posición que tenemos de lo que dice el libro de Colosenses, porque otros libros del Nuevo Testamento agregan más cosas. Pero Colosenses enfatiza nuestra posición en Cristo. Y allí tienen ustedes una lista de la posición que tenemos nosotros en Cristo. En Cristo. Eso lo pueden leer cuando quieran. Pero sigamos allí en la página 15, en lo que dice Pablo, por qué escribe esta iglesia de Colosas. Y vamos a ver un poquito, unos minutitos sobre la ciudad de Colosas y esa iglesia de Colosas. El punto D. La ciudad de Colosas estaba en lo que aquel entonces se conocía como Asia Menor, que hoy es Turquía. En Turquía hoy hay un montón de estas iglesias del Nuevo Testamento que existían, o de estas ciudades. Colosas era una ciudad muy grande, pero perdió su importancia y tuvo un terremoto y nunca volvió a ser la misma después del terremoto. Pero junto con Colosas, ustedes tienen un mapita allí, eran 3 ciudades cercanas: Hierápolis, Laodicea y Colosas. Y aquí en el libro de Colosenses, capítulo 4, Pablo menciona las 3 ciudades. En Colosenses 4:13. A mí me consta que él se preocupa mucho por ustedes, dice Pablo, porque habla de Epafras, el que evangelizó a los hermanos en Colosas. Pero lo interesante es que Pablo dice en Colosenses 4:13, él está interesado por ustedes que están allí en Colosas, por los que están en la Odisea y por los que están en Hierápolis, porque eran 3 ciudades juntitas, con iglesias. Es más, ustedes pueden leer en el libro de Apocalipsis capítulo 3, hay una carta a la iglesia de la Odisea. Esta ciudad de Colosas era la más importante, pertenecía al Imperio Romano, pero en el año 60 hubo un terremoto y Pablo escribió más o menos entre el 60 y 62 y la ciudad perdió su esplendor. Luego llegaron los turcos, invadieron allí, hasta hoy todavía están. Llegaron los turcos en el siglo XII y la ciudad cayó y fue abandonada. Y si hoy alguien va a Turquía, va a encontrar algunos muros, pero esto está en ruinas hoy en día, que se puede ir a visitar, o pueden entrar a internet y mirar y buscar Colosas, y hay algunas paredes, algo que quedó todavía, pero ya desapareció la ciudad y hoy yace en ruinas. Muy interesante, ¿no? Ahora la iglesia. Pablo no había visto la iglesia, no había conocido la iglesia allí. Pablo no evangelizó esta iglesia. Dios le había dicho a Pablo que no vaya ahí. Y no vamos a leer eso, pero en Hechos 16 se puede leer
que Dios le dijo a Pablo que no puede ir a toda esa zona a predicar o a evangelizar. Y por eso se cree que el que evangelizó a la gente en Colosas era un tal Epafras. Y de él se lee en Colosenses, aquí capítulo 1, versículo 7. Así lo aprendieron de Epafras, mi querido colaborador. Y es interesante porque se cree que él fue el joven Epafras que evangelizó allí la ciudad. Así que Pablo no había fundado la iglesia. Y en Colosenses capítulo 2, verso 1, Pablo dice: tengo una gran lucha por el bien de ustedes, aunque no los conozca personalmente. Interesante, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con esta iglesia? Bueno, así como cayó la ciudad, la iglesia desapareció, y es lamentable que así haya sucedido, ¿no? Pero con la invasión, con el terremoto y luego la invasión de los turcos, no quedó nada en Colosas. Ahora, si tienen su manual, vamos a la página 19. 19. ¿Por qué Pablo les escribe? ¿Por qué Pablo dedica a escribir una carta, que era difícil en aquel entonces, que no había computadora, a hermanos de una iglesia que él no conoce? Era una iglesia que tenía cosas buenas. Si uno lee en el libro de Colosenses, al inicio habla de que tenían fe, amor y esperanza, pero al mismo tiempo había falsos maestros que entraron a la iglesia y engañaron a la iglesia, diciéndole que Cristo no es suficiente, que si quieren ser cristianos gozosos, felices y tener la bendición y la plenitud del Señor, hay que agregarle algo a Jesús. Una experiencia emocional, filosofía, ideas aquí y allá que ahorita vamos a ver. Y Pablo, sabiendo de estas herejías, Pablo les va a escribir para evitar eso. Y Pablo les escribe atacando las falsas enseñanzas. Pablo les escribe atacando las falsas enseñanzas que se estaban metiendo allí en la iglesia, que no negaron que Jesús era el Salvador, pero lo quitaron del trono, lo destronaron, lo colocaron a Jesús en un rol secundario. Y el apóstol Pablo quiere atacar este veneno doctrinal con un antídoto, con la medicina, que es la persona de Jesús. Así que Pablo escribe para atacar las falsas enseñanzas, que no negaban a Cristo, pero lo destronaron, le quitaron su trono, su reinado. Y Pablo les va a hablar en este libro entonces de la persona de Jesucristo. Y por eso Pablo dice en Colosenses 2, del 2 al 4, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Y no quiero que alguien los engañe, dice Pablo, con argumentos capciosos. Entonces, ustedes tienen allí en la página, creo que es en la 19, como una fórmula matemática: Jesucristo más igual éxito o bendición en la vida cristiana. Donde dice Jesucristo más, ahí uno puede agregar lo que quiera. Más cultos, más conciertos, una experiencia emocional, sentir el Espíritu Santo, hablar en lenguas. Usted le puede agregar lo que quiera, porque eso es lo que se enseña en la mayoría de las iglesias. Que para tener la bendición en la vida cristiana o sentirse como cristiano pleno, Jesús no es suficiente. Hay que agregarle algo. Entonces, los que enseñaban allí no negaron a Jesús, pero disminuyeron su autoridad. Atacaron su autoridad. Le quitaron el foco a Cristo y lo pusieron en algo más. Y en ninguna otra carta del Nuevo Testamento se presenta una enseñanza tan profunda del Señor Jesucristo en su deidad, que es
que es Dios, que es eterno, etcétera, etcétera. Así que Pablo va a hablar de eso aquí. Entonces, lo que pasaba en Colosas era que quitaron la autoridad de Cristo y agregaron que para tener la plenitud de la vida cristiana y la bendición hay que tener otras cosas. Entonces, Pablo va a atacar eso y lo ataca principalmente en el capítulo 2. Ustedes no tienen los textos escritos en la página 21. Yo sí aquí los tengo. Si alguien quiere leerlo en su Biblia, en su teléfono, puede hacerlo. Pero el problema que había en Colosas era, claro, quitaron a Cristo del trono, pero eran 4 herejías. Y las 4 existen hoy en día. La primera que Pablo menciona está en el capítulo 2, versículo 8. Y Pablo dice en Colosenses 2:8, cuídense. Y eso es para nosotros, Cuídense, que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía, que sigue tradiciones humanas. Que nadie los cautive con la falsa y engañosa filosofía. Ese es el primer problema que Pablo ataca, la filosofía humana. Que el error es que está bien seguir a Cristo, pero uno necesita conocimiento humano o la filosofía para las respuestas de la vida. Necesito más conocimiento para las respuestas de la vida, más filosofía para las respuestas de la vida. Era un problema que había allí, existe hoy. La filosofía humana, buscar más conocimiento bíblico. El otro problema, en Colosenses 2, versos 16 y 17, se explica claramente. Y les voy a leer Colosenses 2, 16, 17, que ya lo vamos a analizar esto más adelante. No recuerdo ahorita si es el jueves o el viernes. Que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, por lo que beben, por los días de fiestas, luna nueva, días de reposo. ¿Cuál era la enseñanza incorrecta en este grupo de gente? Los ritos. No comer esto, no comer lo otro. Hay que mantener este día de reposo, el otro día no. Son ritos que está basado en el esfuerzo personal de uno. Eso pueden completar allí. El esfuerzo personal, el esfuerzo humano. Porque estos enseñaban que había que obedecer ciertos rituales, reglas. Entonces uno pone los ojos en lo que yo tengo que hacer o no hacer, en vez de poner los ojos ¿en quién? En Cristo, en lo que Él hizo. Pues la vida cristiana no se basa en lo que nosotros hacemos o no hacemos. Es Cristo, no nosotros. Entonces, los ritos legalistas que ellos obedecían era la ley del Pentateuco del Antiguo Testamento. Aunque nosotros hoy usamos a veces la palabra legalismo diferente, que tiene que ver con reglas y todo, pero en ese momento había que obedecer. Está bien Cristo, es Salvador, pero hay que obedecer la ley. No coman esto, no beban aquello, hay que obedecer estas fiestas, hay que hacer lo otro. Entonces la gente, en vez de poner los ojos y disfrutar la relación con el Señor, pensaba, estaría haciendo bien, estaría haciendo mal. Ponían los ojos en sí mismos. Esto lo vamos a analizar más adelante. El otro error que encontramos en Colosenses 2, 18 y 19, que aquí le pusimos el nombre de misticismo. Esto tiene que ver con buscar una experiencia. ¿Sí? Si yo voy a un culto y no tengo una experiencia emocional, así como que no entro en éxtasis, algo falta, no estoy lleno. Y ese era el problema aquí. Y Pablo lo dice en Colosenses 2, 18 y 19. Pablo habla allí que algunos inclusive adoraban ángeles y etcétera. Y vamos a hablar un poco más de eso. Tener
tengo que tener una visión en tal iglesia, o tengo que tener alguna experiencia de tipo carismático. Entonces esas emociones reemplazan la palabra y reemplazan a Cristo. Y creo que la vida espiritual se basa en emociones y en visiones y no en Cristo y en conocer al Señor. Recuerden, una sola vez se menciona el Espíritu Santo en la carta, algo subjetivo. O sea que el énfasis no es en algo subjetivo de un cristiano, sino en la palabra, en el Señor. Y lo otro interesante, hermanos, que lo vamos a ver, que mucho está en la iglesia hoy en día también. La otra herejía, la cuarta, que también está en Colosenses 2, del 20 al 23. El aislamiento personal o negarse uno mismo, hacer votos de pobrezas, ir a monasterios para ser más espiritual. Eso es negarme de cosas o aislarme de la sociedad para ser más espiritual. Y Pablo dice allí en Colosenses 2, del 20 al 23, ¿por qué se someten a preceptos como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Todo eso basado en reglas y enseñanzas humanas. Eso provee una falsa humildad. Interesante, porque la gente que vive de esa manera, que, no, yo no voy al cumpleaños porque mi hermano me invitó a su cumpleaños, solo va a haber una comida, pero yo no voy porque eso es pecado. No, yo no voy al cine porque es pecado. No estamos diciendo ni ir a película mala, pero ir a ver una buena película. No, eso es pecado. Y Pablo aquí ataca eso. Se someten a preceptos. No tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Todo eso basado en reglas tiene la apariencia de espiritualidad, pero es falso. Tratan su cuerpo severamente y no pueden controlar esas cosas, la naturaleza pecaminosa de una persona. ¿Y cuántos hermanos creen que cuanto uno más aislado está de la gente, más santo es? Y Pablo dice, cuidado con esto. La llave para la espiritualidad, para buscar el fervor espiritual, no es negarme de cosas o aislarme. Así que estas ideas, hermanos, son falsas ideas de santificación, que buscan que una persona encuentre la clave o el secreto para una vida cristiana más profunda. Y Pablo dice, nada de esas cosas sirve, porque están quitando los ojos de Cristo. Él es suficiente. Así que allí en Colosas se mezclaban todas estas ideas, y eso tiene un nombre que no lo precisa recordar, pero algún estudioso que hay por aquí que le guste, gnosticismo se llamaba eso. La gnosis tiene que ver con la mente. Ellos buscaban la sabiduría, el conocimiento, la filosofía, lo místico, porque decían que ahí está la verdad. Hay que leer a los filósofos griegos, decían ellos, porque ellos viven en el más allá y tienen su sabiduría. Pablo dice nada de eso, ni la filosofía, ni los ritos, ni la experiencia emocional, ni aislarse de la sociedad produce llenura o más santificación. Es Cristo solamente, dice aquí. Y eso es lo que Pablo va a hacer aquí, presentarnos a Cristo. Ahora, vamos a terminar y quiero que vayan a la página 23 para entender un poquito mejor el libro de Colosenses y vamos a ver otras cositas mañana. El libro de Colosenses es sencillo, tiene 4 capítulos. Los capítulos 3 y 4 no los vamos a ver porque son órdenes que tienen que ver con cómo vivir la vida diariamente. Muchas órdenes cortitas así, esas usted las puede leer cuando quiera. Pero los capítulos 1 y 2 son la base. El capítulo 1 habla de Cristo, ¿sí? Su persona y su obra. El capítulo 1, y si ustedes tienen el tiempo, quizás no, pero si leen esta noche o mañana antes de ir a trabajar el capítulo 1, van a encontrar cómo Pablo habla de Jesús. Increíble.
habla que Cristo es supremo, suficiente. Y todo el capítulo 1 va a hablar de eso después. Así que el capítulo 1, que ya vamos a ver mañana, habla de eso, de la persona de Cristo y de su obra. En el capítulo 2 se habla de Cristo confrontando los errores, que vimos recién un pequeño resumen de los 4 errores, 4 herejías, y el capítulo 2 habla de eso. Habla de que la verdadera espiritualidad viene por gracia, no con estos errores. Y los capítulos 3 y 4 tienen que ver con Cristo y la vida cristiana. Pero cuando estamos unidos a Cristo, cuando conocemos a Cristo, Él entonces produce esa manera de vivir de los capítulos 3 y 4. Porque el capítulo 1 y 2 es como el poder, la dinamita, para vivir las órdenes que están en los capítulos 3 y 4. Por eso una persona que no conoce al Señor, que no vive con el Señor, o que ni es cristiano, no le podemos decir que tiene que vivir como dicen los capítulos 3 y 4, porque no tiene el poder para hacerlo. Entonces, capítulo 1 y 2 es la clave. Así que este libro presenta a Jesucristo como el arquitecto, como la cabeza de todas las cosas, como la imagen del Dios invisible, como la fuente de vida, la fuente de paz. Y como dice Colosenses 1:27, Cristo en ustedes, Colosenses 1:27, la esperanza de gloria. Así que un libro cortito parece no tan importante a simple vista, pero son 4 capítulos, son 95 versículos de bendición para mostrarnos quién es Jesús y cómo nosotros debemos vivir la vida cristiana en Él, en Cristo. Y ser cuidadosos, como Pablo dijo, con los errores y las falsificaciones del Evangelio, que como en Colosas, no niegan a Jesús, pero le quitan de su reinado. Entonces, Cristo más una experiencia emocional, Cristo más aislarme de la sociedad, Cristo más lo otro. No. Pablo dice, Cristo es supremo, punto. Él es supremo. Y de eso Pablo habla en este libro. Mañana vamos a ver entonces más de la persona y obra del Señor Jesucristo del capítulo 1. Tenemos que terminar por hoy, ya se nos va el tiempo.